Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta charla titulada Inteligencia Artificial en PET-CT. Bienvenidos, mi nombre es Diego Guevara. Yo seré su ponente el día de hoy. Yo soy tecnólogo en imagenología y soy especialista de aplicaciones clínicas para imagen molecular y tomografía computada en General Electric Latinoamérica. Bueno, nuestra agenda el día de hoy consistirá en varios tópicos diseñados de antemano para poder entender mejor un tema tan complicado y tan profundo como son los métodos de inteligencia artificial aplicados a la imagen molecular, en este caso especialmente a PET. Por ejemplo, revisaremos el contexto histórico de los algoritmos de inteligencia artificial. Conoceremos más a detalle los conceptos básicos de inteligencia artificial, como son machine learning, deep learning, etc. También veremos su aplicación o aplicabilidad en la radiología. Y por último, veremos cómo estos algoritmos de inteligencia artificial se relacionan con PET-CT. Antes de comenzar y para tratar de ejemplificar o de cierta manera poner en contexto a ustedes en el uso que la inteligencia artificial puede tener, no en nuestra vida diaria, sino en la detección de ciertas imágenes, bueno, pues vamos a jugar un pequeño juego. Donde quiera que estén viendo esta clase, bueno, quisiera poner esta imagen aquí y que por 30 segundos ustedes fueran capaces o hicieran el intento de detectar el mayor número de rostros que ustedes puedan detectar. Sus cerebros, bueno, básicamente son procesadores como una computadora. Procesan información a una velocidad, me parece sorprendente, y que según estudios del 2016, si sumáramos la frecuencia de procesamiento de todas las neuronas de un cerebro, algo así como más de 1,000 millones, obtendríamos unos 1,000 gigahertz de capacidad, lo cual es infinitamente superior a la capacidad que podría tener un smartphone o, por ejemplo, algunas computadoras. Bueno, pasaron los 30 segundos. Vamos a pausar la imagen. En realidad, este ejercicio a una inteligencia artificial le costaría muchísimo menos de la mitad de tiempo que les di para realizar esta tarea. Lo sorprendente es que este tipo de inteligencia está diseñada por humanos, como tú, como yo. Y debo confesar que me tomó a mí más del tiempo que me gustaría aceptar el poder encontrar todos los rostros. Pero esa es otra historia. Más que jugar con ustedes o tratar de exhibir la falta de agudeza visual de alguno de nosotros, básicamente este juego es para demostrar lo que todos los días técnicos y en especial los médicos hacemos en los centros en los que laboramos. Por ejemplo, al ser humanos, pues es normal que pasemos algún tipo de hallazgo, que pasemos por alto algún tipo de hallazgo, porque si bien nuestro cerebro ya está entrenado para reconocer algunos patrones de captación, incluso, por ejemplo, como dato cultural, yo he conocido médicos que con el simple hecho de ver una lesión sobre algún estudio son capaces de acercarse verdaderamente al valor de un SUV, claro, antes de medirlo. Pero pues nosotros estamos condicionados por factores externos que pueden perjudicar el análisis de una imagen, factores pues como la luz, como el estrés, incluso resacas, entornos de interpretación que de pronto por ciertos momentos no se tornan muy amigables con la tarea de poner atención a una imagen. Bueno, esto durante mucho tiempo ha afectado y afecta a los usuarios que tratan de interpretar PET, en este caso a los médicos.
Para soportar ese dato me permito mencionar dos estudios que, claro, si bien están más relacionados a la radiología, eh, esta pues es una modalidad, se podría decir, hermana, y que también, bueno, coincide con muchas cosas que nosotros estamos intentando hacer, como es el análisis de imágenes y patrones para, pues bueno, para poder analizar estos errores de una manera más dura, ¿vale? Debemos entender que estas limitantes, más allá de una crítica, nos servirán más adelante en esta charla para entender a profundidad el papel que una inteligencia artificial podría jugar, y en verdad que ese papel sería pues a nuestro favor, ya que, y refiriéndome nuevamente a las publicaciones que les mostraba, no toda información contenida en un estudio radiológico podrá ser analizada a la perfección. Y la verdad es que no es mi intención analizar más a detalle el porqué de estos errores. Sin embargo, como les comentaba antes, y sin excepciones todos estamos expuestos pues a pasar por alto algún detalle. Por ejemplo, algunos ejemplos en la práctica son el olvidar medir las jeringas de predosis o postdosis en el activímetro, o incluso simplemente ni siquiera calcular la dosis por peso, ¿no? Pero bueno, esto sucede porque somos humanos. Y un poquito más concreto con el análisis de estudio, bueno, muchas veces pasa que por ciertas condiciones o ciertos criterios, o de pronto ciertas, pues sí, algunas condiciones, cuando un estudio es analizado en una línea base, por ejemplo, tratando como de ponerlo en un ejemplo de PERSIST, no medimos una lesión, y cuando viene el estudio de follow-up sí se mide. No por omisión, sino de pronto cambió algún entorno, de pronto no habíamos recibido el entrenamiento, qué sé yo. Y a veces esto sucede, entonces el hecho de dejar pasar una lesión en un estudio podría condicionar el tratamiento de un paciente en el otro. No es mi intención ni juzgar ni decir si esto está mal o está bien, repito, todos somos humanos. El punto es, nosotros como usuarios estamos condicionados a ciertos factores externos que podrían afectar el análisis de imagen o la práctica diaria en cuanto a el flujo de trabajo que nosotros tenemos en un equipo de PET-CT. Bueno, una vez expuesto mi punto, nos vamos a concentrar en el contexto histórico de las inteligencias artificiales. Y en verdad es que antes de continuar debemos de entender todos los aristas que están relacionados con las inteligencias artificiales, y debemos de entender, si no lo sabíamos, que desde hace ya varios años las inteligencias artificiales han estado ligadas a la ciencia, a la medicina, incluso a los deportes o al entretenimiento. Por ejemplo, en los años en la década de 1950, en la posguerra, Alan Turing presentó su artículo Computing Machinery and Intelligence, en el cual propuso una prueba para determinar si una máquina era inteligente o no. Actualmente esa prueba la seguimos usando en algunos casos y se le conoce como prueba de Turing. Prácticamente podríamos considerar que Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial. Algunos autores lo mencionan como él, ya que fue la primera persona que se planteó que una máquina, bueno, quizás no se planteó de manera literal, pero fue la primera persona que expuso académicamente la pregunta de si podríamos considerar que una máquina era inteligente o no. A finales de los 50 y comienzos de los 60, Robert Lindsay desarrolla SatSam, que es un programa para lectura de oraciones en inglés. En 1964, Bernard Raphael construye un sistema llamado SIR, Semantic Information Retrieval, el cual era capaz de inferir conocimiento basado en la información que se suministra. Durante la década de 1970 y 80, el avance fue sostenido, pero pues podríamos decir que fue un poco más discreto. Y como alguna información relevante, en 1997 fue hasta que el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, fue derrotado por una inteligencia artificial
que fue desarrollada por IBM llamada Deep Blue. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque hasta que no comienza el siglo XXI empezamos a tener, digamos, un salto cuántico en el desarrollo de inteligencias artificiales. Por ejemplo, en 2011, 2014, Siri y Cortana fueron lanzados, el uno por Apple y el otro por Google. Entonces, podríamos hablar que en la última década es cuando se ha dado un avance más sostenido y más grande en cuanto al boom de las inteligencias artificiales, y por no dejar de mencionar que podríamos decir que una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia del COVID-19 fue el boom exponencial en cuanto al desarrollo de las inteligencias artificiales por el tema del análisis de imágenes a distancia, por el tema de las interpretaciones de imágenes a distancia, etcétera, etcétera. En verdad podríamos tener una lista de acontecimientos que considero yo interminables, pero bueno, no hemos hablado de medicina. Ahí estamos apenas entendiendo el contexto histórico. Y obviamente, claro, como mencioné hace un momento, el tema del desarrollo de inteligencias artificiales para poder interpretar o manejar imágenes, pues se dio de un tiempo a la fecha, pues en gran medida. En fin, después de todo este preámbulo y esperando que ahora tengamos un poco más de contexto, por llamarlo así, histórico, vamos a contestar una pregunta que es esencial y la vamos a tratar de contestar de una manera muy sencilla y fácil para tratar de, en base a estos conceptos sencillos y fáciles, hacer las cosas también sencillas y fáciles. Bueno, ¿qué es una inteligencia artificial? Claro, como su nombre bien lo indica, es una inteligencia artificial. Pero así como nuestro cerebro es un tema complejo, que ha dejado a más de uno sin sueño, cuando hablamos de inteligencias artificiales sucede algo muy similar. Según Oracle, en términos simples, una inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. Como había mencionado por encima en algunas otras diapositivas anteriores, una inteligencia artificial se manifiesta de varias formas, como pueden ser Siri, Google, Alexa, Google Assistant, etcétera, etcétera. O por ejemplo los bots de una inteligencia artificial que usan ahora las compañías para tener trato con el cliente previo a enlazarnos con alguna persona en un call center. O, por ejemplo, los asistentes de texto que cuando nosotros escribimos, pues nos corrigen automáticamente la puntuación y que pueden aprender nuestra manera de escribir para tratar de ayudarnos a ser un poco más rápidos. O algunos motores de búsqueda en plataformas de streaming o algunos televisores. O, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, que existen bots, si bien o mal, no me corresponde a mí decirlo, son capaces de interactuar con otros usuarios. Una inteligencia artificial se trata mucho más sobre el proceso y la capacidad de pensamiento superpoderado y el análisis de datos que sobre cualquier otro formato o función en particular. Y aunque las IA a menudo se muestran como imágenes de robots de aspecto humano, de alto funcionamiento que se apoderan del mundo, una IA técnicamente no pretende reemplazar al ser humano, pues ha sido concebido con el objetivo de mejorar significativamente en las capacidades y de ser valioso al humano. Y pues básicamente todo esto lo convierte en una tecnología sumamente atractiva en el área de la salud y, por qué no decirlo, en un valor empresarial sumamente valioso. Dicho de otra manera, la definición de inteligencia artificial, está relacionado con la capacidad de las máquinas para pensar como seres humanos, razonar, percibir, deliberar y decidir racionalmente e inteligentemente. La inteligencia artificial trabaja con procesos y es finalmente posible concebir con la siguiente fórmula, o sea, tenemos Big Data o alguna base de datos, un cloud computing o conectividad con alguna nube de información y pues básicamente máquinas inteligentes y con mayor capacidad creativa.
Ok, entonces, para entender todo este potencial del que estábamos hablando, debemos entender tres conceptos clave que forman parte de una inteligencia artificial. El primer concepto que revisaremos, es el de Machine Learning. Pues básicamente la definición concreta de Machine Learning es que es una disciplina o es una área de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones. Este aprendizaje permite a las computadoras realizar tareas específicas de forma autónoma y sin necesidad de ser reprogramados. Otra parte de la inteligencia artificial es el Deep Learning. El Deep Learning, o vamos a ponerlo en términos de español, el aprendizaje profundo, es una parte o es un área del Machine Learning que básicamente es que a partir de una gran cantidad de datos y tras numerosas capas de procesamiento con algoritmos, se consigue que un ordenador termine aprendiendo por cuenta propia y realizando tareas similares a las de los seres humanos, como la identificación de imágenes, el reconocimiento del habla, la realización de predicciones y aprendizaje de forma progresiva. Por ejemplo, poníamos hace un par de diapositivas el ejemplo de algunos asistentes de voz o de algunos asistentes personales que básicamente cada vez que nosotros, en el caso de los smartphones, escribimos con el dedo, cada letra es diferente, no importa que la hagamos en el mismo lapso de tiempo. Sin embargo, gracias a estos algoritmos, digamos, de Deep Learning, cada vez que aprendemos el teléfono, el celular, el móvil, aprende nuestra forma de escribir y es capaz de adivinar esta forma de escribir la próxima vez que la usemos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, debido a redes neuronales. Básicamente tienen varias capas. Tienen una capa de input, o sea, de entrada, y aparte tienen una capa oculta, un hidden layer, y también un output layer. Cada vez que un dato es analizado, entra a la primera capa neuronal y luego el sistema, por así llamarlo, razona este conjunto de datos y activa o no las siguientes capas neuronales. Los datos entran en la primera capa y varias redes neuronales de las capas subsecuentes se activan o no, dependiendo de los datos que estén siendo analizados, y por esto hace que el teléfono o el asistente personal o cualquier cosa que esté utilizando un sistema de aprendizaje profundo, como estas redes neuronales, puedan entender y puedan comprender lo que queremos hacer, la función que queremos realizar. Este ejemplo, por ejemplo, nos da una idea de cómo funcionan las redes neuronales, en la cual cada capa sucesiva es una red neuronal y usa características de la capa anterior para aprender características más complejas, que de facto podríamos decir que esta es que la red neuronal o este tipo de redes neuronales comenzó exactamente con nuestro cerebro, o sea, tratando de imitar el cerebro humano, que, bueno, básicamente procesa una imagen con facilidad, donde pasa pues por diferentes capas, por la retina, esto se convierte en un impulso eléctrico, se va a la corteza visual primaria, y después se analiza esta información y la razonamos. Básicamente esta sería una manera muy simple de explicar el proceso por el cual trabaja un algoritmo de Deep Learning. Varias capas que se van activando y al final se reconoce la imagen y al ser reconocida se aprenden estas características. Bueno, ¿y dónde encaja todo esto en la práctica diaria? Bueno, básicamente, hablando de medicina, esta es una pregunta que tiene respuesta en el pasado, en el presente y considero yo que en el futuro, en mayor medida. Por ejemplo, nosotros ya tenemos, como ven en la imagen, muchos algoritmos de inteligencia artificial, los cuales, mejor dicho, pues algunos ya, o la mayoría ya han sido aprobados por la FDA. Por ejemplo, por mencionar algún algoritmo basado en Deep Learning aplicado al área de imágenes médicas, todavía
no al área de medicina nuclear o PET, es True Fidelity. Y básicamente True Fidelity produce o reduce el ruido de una manera inteligente en una imagen y restaura la textura de ruido. O sea, básicamente nos mejora la calidad de imagen y básicamente lo que podemos obtener es una imagen con mucha mejor definición, mucha mejor resolución, pero sin el ruido característico. Otras casas comerciales también tienen esta tecnología, por ejemplo, como aquí podemos observar, Canon Medical Systems, que creo que fue el primero en lanzarlo, bueno, también tienen su sistema de reducción de ruido basado en Deep Learning. Otro caso un poco más asociado a nuestra práctica diaria y que, claro, algunos usuarios usan es la inteligencia artificial de Emory Cardiac Toolbox. Esta misma aplicación que nosotros utilizamos para analizar perfusiones cardíacas. Bueno, PET y su relación con las inteligencias artificiales. Y entonces, bueno, se podrían preguntar, Diego, me has estado hablando de inteligencia artificial, ya me mostraste un par de casos que en radiología ya hay un camino recorrido, pero necesito que me contestes. ¿Qué papel juega la imagen molecular aquí o qué papel juega el PET aquí? Bueno, está bien. Entiendo que di un poco de preámbulo, pero quería llegar primero a esos conceptos antes de entender un poco más las implicaciones que este tema tiene. Pero bueno, ya que estamos ansiosos, vamos a llegar al clímax de esta charla y es básica y esencialmente cómo el PET o la imagen molecular tienen relación con las inteligencias artificiales. Bueno, como ya habrán entendido, una inteligencia artificial permite la realización de tareas específicas en lugar de procesos completos y como también habrán notado, el uso de una inteligencia artificial en la imagen molecular implica una serie de desafíos que también son éticos y legales, pero que no trataremos aquí. Como decía, implican una serie de desafíos que debemos de tomar en cuenta. En fin, la medicina, la radiología o sobre todo la imagen molecular permiten que se abra un panorama gigantesco en lo que las técnicas o los análisis de Machine Learning y Deep Learning nos pueden ofrecer. Por ejemplo, veamos este espectro. En un extremo de este espectro está la aplicación simple de Machine Learning para el control de calidad. Si recorremos este espectro, encontraremos del otro lado las aplicaciones de Deep Learning, por ejemplo, detección, localización y clasificación de los datos de unas imágenes. En el otro extremo, llamado infrasón, están los conjuntos de datos enormes y complejos. Y estos son alimentados por redes neuronales convolucionales. Y del otro lado lejano, que se llama ultrasound, se encuentran las aplicaciones de las tecnologías híbridas que implican el registro de imágenes entre modalidades, entre equipos y entre periodos de muestreo temporales. Cuando hablamos de inteligencia artificial en medicina nuclear, las redes neuronales artificiales son como la columna vertebral del Machine Learning y del Deep Learning. Una red neuronal artificial es un algoritmo de análisis compuesto por capas de nodos conectados. Las entradas pueden ser características radiómicas que se han extraído de los archivos de imagen o, si se utiliza una red neuronal convolucional, pueden ser las propias imágenes. La inteligencia artificial en imagen molecular rediseña y reimagina las capacidades clínicas y de investigación. Una red neuronal artificial se compone de varios nodos, de varias capas, como habíamos hablado anteriormente, y cada nodo recibe entradas ponderadas de otros nodos. El propósito de una red neuronal artificial es maximizar los resultados correctos medidos. Básicamente, a través de cada iteración, la solución converge en una verdad fundamentada. Por ejemplo, la arquitectura de una red neuronal artificial específica incluye, como habíamos dicho, una serie de entradas de capa, de escalada y capas ocultas que crean profundidad y también están compuestas por múltiples nodos. Cada nodo, que podríamos llamar perceptrón, en las capas ocultas recibe entradas ponderadas, sumadas y agregadas a un sesgo para producir un valor de entrada neto único. Esto en verdad es
complicado de explicar en una diapositiva. Sin embargo, y para resumir y hacerlo más sencillo, debemos de saber que básicamente la arquitectura de una red neuronal calcula índices de pérdida, mide los sesgos y que optimiza los datos de entrada para que puedan ser analizados de una mejor manera dentro de esta red neuronal. Prácticamente todas las explicaciones que podríamos dar de una red neuronal artificial lo describirían casi igual a una intentona de simular neuronas y cómo trabajan dentro del cerebro humano. Por ejemplo, podríamos decir que una red neuronal es como una masa de hojaldre compuestas de varias capas de masa sobre otras capas de masa que a su vez interactúan entre sí. Debo comentar que cuando comencé a armar esta charla, traté, como debía de hacerlo, de enriquecerme con diferente material e incluso busqué material en YouTube. Y gracias a esta investigación pude terminar encontrándome con una charla del doctor Geoff Curry, quien es profesor de medicina nuclear de la Universidad Charles Sturt en Australia, creo, quien la verdad hizo una analogía muy buena sobre el uso de la inteligencia artificial en PET-CT y también el uso de los trazadores de diagnóstico y tratamiento que ahora voy a explicar. Por ejemplo, esta analogía usa la pintura de Peter Bruegel, a quien le decían el viejo, y su pintura Niños jugando. El punto de esta analogía sería que la pintura es el cuerpo humano. Y aquí sería la pregunta de, ¿ustedes notan algo diferente? Y esta pregunta es muy pertinente porque si estamos pensando que la pintura es el cuerpo humano, en esta pintura estaríamos buscando algún tipo de cáncer. Por ejemplo, vamos a simular que esta pintura es tomografía y vamos a cambiar la escala de colores de esta pintura a una escala de grises de alta resolución, como la de la pantalla, ¿vale? Sin embargo, podemos darnos cuenta de que nada salta a la vista, nada se parece como si estuviera fuera de lugar. Bueno, entonces el estudio es complementado con otro estudio de medicina nuclear y esta parte me pareció a mí muy graciosa porque el doctor Curry bromeaba con que la medicina nuclear, la nuclear medicine, también le llamaban nuclear medicine. Entonces, bueno, algunas cosas que otros usuarios del área médica acusan de la medicina nuclear o por ejemplo del PET es que nuestras modalidades tienen una resolución muchísimo menor si las comparamos, claro, con el CT o con el MRI. Pero lo que no mencionan es que el PET tiene la ventaja de, pues, no solo mostrar una anatomía sin resolución, sino, como todo mundo aquí sabe, pues la principal función es que resalte varias funciones del tejido. Dependiendo del isótopo, dependiendo del trazador, dependiendo del protocolo, vamos a poder resaltar en mayor o menor medida ciertas estructuras. Y entonces, bueno, pues aquí está la justificación de aplicar un radiofármaco. Y bueno, como en el caso de la imagen, si solo mostráramos una imagen, valga la redundancia, de la disfunción o de la patología que queremos analizar, sin tener una correlación anatómica como lo que decíamos antiguamente, que mostrábamos una imagen de tomografía de un lado y la imagen de PET dedicado del otro, entonces tendríamos un problema porque no podríamos ubicar esta patología, esta estructura en particular en el cuerpo humano. Y en este caso vemos en la compleja escena de los niños una persona mayor alejándose. Esta es sin duda la mejor representación del PET, porque si bien vemos a una persona mayor alejándose, todavía la alcanzamos a diferenciar resaltada sobre el otro fondo que tenemos en la pintura, el que simulaba ser el CT. Allí, en una escena borrosa,
el valor del PET-CT, o sea, de sistemas híbridos, es capaz de proporcionar imágenes anatómicas de alta resolución o corregistradas superpuestas al detalle fisiológico. Como se muestra aquí a la derecha, identificando claramente el personaje de la escena que está fuera de lugar. Y si nosotros en este momento consideramos el ejemplo de una inteligencia artificial, cambia el panorama. Hace un momento nosotros veíamos algo que estaba sobre un fondo, que a su vez estaba sobre un fondo anatómico. Y probablemente nosotros dejamos pasar algunos hallazgos porque quizás nuestro enfoque estaba solamente en la persona mayor alejándose. Si nosotros ahora, por ejemplo, recordamos que el PET no nada más absorbe los tejidos, como había mencionado, los tejidos, los órganos blancos, sino también hay fondo natural, a veces la piel capta o algunos otros órganos fisiológicos que podrían ser considerados normales, podríamos decir que podríamos confundir la detección. Hace un momento nosotros veíamos solamente al anciano, pero seguramente dejamos pasar ciertos detalles que podrían ser considerados patológicos. O, por poner o volver al ejemplo del anciano, considerar que estaban fuera de lugar. Nosotros nos concentramos, tanto en el anciano que no vimos a los niños jugando. Aquí nosotros podríamos considerar que los niños jugando son parte de los hallazgos que posiblemente no tomamos en cuenta. Posiblemente nuestro trazador fue a una zona en concreto que nosotros estábamos buscando, pero había otros hallazgos que pasamos desapercibidos. Y si bien teníamos la imagen, ahí nuestro ojo no los tomó en cuenta. En este caso, por ejemplo, tenemos un hallazgo de una persona mayor versus niños jugando. Pero, por ejemplo, la aparición de péptidos que se redirigen específicamente a receptores de la superficie celular o antígenos que sobreexpresan enfermedades específicas han hecho que tengamos imágenes todavía más precisas. De hecho, ese nivel de precisión permite la terapia dirigida o Theragnostic, que se empareja junto con el CT. Por lo que una terapia más dirigida obviamente brinda mejores resultados sin tanto daño colateral. Y por ejemplo, si nosotros usamos trazadores dirigidos, posiblemente vamos a evitar la destrucción de edificios o la destrucción de los niños o el daño a otras estructuras de la misma pintura. Recordar que la pintura es el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y el deep learning en el análisis de imágenes? ¿Qué nos dice el deep learning de lo que ya sabemos de las imágenes? ¿Qué nos puede decir más? Bueno, podríamos primero contar que hay 230 niños en la escena, pero hay solamente 83 juegos diferentes que están jugando. Y también un deep learning, un algoritmo de deep learning, podría hacer conexiones entre los individuos de la pintura, que por ejemplo nos dice que no es un anciano caminando con un bastón, sino un niño caminando en zancos. Y también los conecta con otro niño que camina sobre zancos altos, y de hecho los ángulos de los dos conjuntos de saltos, que los dos conjuntos de zancos son idénticos. De hecho, podríamos decir que eran el mismo modelo, o sea que el artista dibujó el mismo modelo y que utilizó los zancos cortos para cubrir ciertas características que el otro modelo, que el otro niño no tenían. Entonces, debido a estas variaciones podemos descubrir que a un niño jugando con zancos se le pasó o se le confundió con un anciano encorvado. Y si no hubiera sido por una inteligencia artificial, no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Así como tampoco nos dimos cuenta del número de niños que estaban jugando, ni de las diferentes variaciones de juego que estos estaban jugando. Y si eso lo interpolamos a una enfermedad, a un estudio de PET, podemos determinar que una inteligencia artificial podría ser de mejor utilidad que un simple análisis visual
para poder determinar ciertos patrones o características de captación en un estudio. Y sobre todo, poder tener la ventaja de que si lo comparamos con otro estudio del mismo paciente, podríamos obtener ciertas discrepancias o diferencias que al análisis visual actual pueden ser pasadas por alto u omitidas. El tema con esta explicación de la pintura es básicamente que entiendan que hoy más que nunca la aplicación del PET y una inteligencia artificial pues básicamente nos abre un panorama infinito que va encaminado a optimizar el flujo del estudio, el flujo del paciente desde que llega a nuestra sala, desde que se adquieren las imágenes, se procesan esas imágenes hasta que el paciente puede volver para poder realizarse un nuevo estudio y ser comparado. Todas estas optimizaciones van en función a el tiempo del estudio, la dosis del estudio, la calidad del estudio, la confiabilidad del reporte. Claro, no estoy diciendo que los reportes de ahora no sean confiables, pero se trata de volverlos todavía más confiables aún. Bueno, entonces vamos a revisar algunos casos publicados, o más bien dicho, algunas publicaciones que tienen que ver con el uso del PET y las inteligencias artificiales. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una comparación visual de la imagen sin ruido o tratada mediante un algoritmo inteligente versus una imagen cruda o original, se podría decir, donde se nos muestra el enfoque o donde se nos muestra el uso que una inteligencia artificial puede tener para disminuir el ruido en los tejidos sanos, pero preservar la distribución de la intensidad de la lesión. Y en la imagen C, como podemos ver, el ruido de fondo se reduce, pero también se reduce la lesión y esta se ve afectada en intensidad y distribución de la captación. En conclusión, la aplicación de un algoritmo basado en la eliminación de ruido en imágenes FDG de PET con FDG mantiene la mayor parte de la información de textura de la lesión en contraste con el filtro gaussiano compatibles con las imágenes de filtro. Las características predictivas de un modelo entrenado podrían ser las mismas, pero con un umbral adaptado. La eliminación del ruido, y esto es importante, basada en una inteligencia artificial en PET, es un enfoque muy prometedor, ya que adapta la eliminación de ruido en función del tipo de tejido, conservando la información donde debería. Esto, en resumidas cuentas, nos lleva a entender que el hecho de tratar una imagen con un algoritmo de reducción de ruido nos ayudará a analizar mejor las imágenes, obviamente sin ruido y sin perder algunas características de las lesiones que tanto nos ayudan para poder diagnosticar de manera correcta a nuestro paciente. Otro paper que me gustaría mostrar es el análisis de aprendizaje profundo usando un estudio con fluorodesoxiglucosa 18 para predecir metástasis ocultas en ganglios linfáticos con pacientes con adenocarcinoma de pulmón. Y este estudio, en resumen, presentó un enfoque de aprendizaje profundo para permitir la predicción de la afectación ganglionar oculta en función de las imágenes PET-CT antes de la cirugía en el adenocarcinoma de pulmón, lo que ayudaría a los médicos a seleccionar los pacientes que serían aptos para la resección sublobular. En este paper, básicamente se hace un análisis de estudios de cuerpo entero con bajo recuento para el aprendizaje profundo en un estudio de varios centros y validado externamente. Y en resumen, en este caso se muestra la eficacia de la mejora del aprendizaje profundo de PET en estudios de bajo recuento, por ejemplo, en este caso una mujer de 65 años con un índice de masa corporal de 31 y una malignidad oculta escaneada en un escáner GE Discovery MI. Aquí se muestra un corte coronal y dos axiales. Y la imagen A es de recuento bajo,
La imagen B es de un recuento bajo, igual que la imagen A, pero realzado. Y la imagen C son imágenes estándar. Las imágenes mejoradas de conteo bajo se eliminan de manera efectiva por el algoritmo de realce con conteo bajo, y la lesión es viable de manera muy similar a las imágenes de PET estándar. La verdad es que de los estudios que más me llaman la atención, o de los usos más significativos que puede tener el deep learning, al menos en las imágenes de PET, es cuando hablamos de PET cerebral y la utilidad que podría tener el PET en el análisis y el descubrimiento temprano de las enfermedades de Alzheimer en pacientes que aparentemente cuando son jóvenes son sanos. Por ejemplo, este artículo se titula "El Deep Learning mejora la utilidad de Tau PET en el estudio de enfermedad de Alzheimer". Y básicamente, slide 49, básicamente en esta imagen nosotros tenemos la forma en la que el algoritmo, bueno, una forma simplificada en la que el algoritmo hace la predicción de un estudio positivo o un estudio negativo. Por ejemplo, la escala de la derecha de las imágenes representa un cambio proporcional de la predicción de referencia debido a la oclusión de una región específica. La columna de imágenes más a la izquierda representa la imagen de entrada, la columna central representa los mapas de sensibilidad generados, y las imágenes emparejadas a la derecha son cortes en comparación para cada imagen y cada mapa de color del sujeto. La primera imagen representa una predicción positiva con relevancia conferida para el análisis de sensibilidad a la unión cortical en el área temporal medial y curiosamente en el área parietal contralateral. Para este tipo de análisis debo confesar que lo que más me entusiasma es que los estudios de PET van a ser más exactos y confiables, al menos en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas. Ahora bien, si bien yo trabajo para una casa comercial, como les comentaba al principio, para General Electric, me di a la tarea de averiguar un poco más sobre algunos algoritmos en PET que estén siendo usados o comercializados actualmente, y no tanto como marketing, no es mi intención, sino básicamente ponerlos en el contexto actual de lo que está en el mercado. Intenté obtener algún tipo de demostración, sin embargo, estos son de cierta manera secretos industriales y no los pude obtener, no me fue posible. Sin embargo, vamos a platicar ligeramente lo que estas tecnologías de estas casas comerciales, claro, incluyendo General Electric, nos pueden ofrecer. Por ejemplo, vamos a empezar con Siemens. Siemens en este momento tiene algo que se llama IDAN, que es una plataforma, lo venden como una plataforma de imagen inteligente, que básicamente tiene su funcionamiento basado en algo que se llama ALPHA, o Anatomical Landmarking of Human Anatomy. Y básicamente ALPHA ayuda a los usuarios con la detección visual de las estructuras anatómicas, obviamente funcionales también, y aprovecha miles de imágenes que han sido validadas por expertos, y obviamente tiene ciertos algoritmos que están trabajando en conjunto con estas imágenes. En el caso de United Imaging, por ejemplo, United Imaging utiliza un algoritmo que ellos mencionan es el único, o sería el único motor de reconstrucción iterativo basado en redes neuronales convolucionales. Y bueno, básicamente este algoritmo utiliza una red neuronal preentrenada para predecir imágenes de PET y bajar el ruido y mejorar el contraste de las imágenes. Y bueno, OmniLegend es la propuesta de G. Helker a el funcionamiento del PET y los algoritmos de Deep Learning. El algoritmo de G se llama Precision DLI para el procesamiento de imágenes con Deep Learning. Por ejemplo, utiliza una red neuronal para reconstruir las imágenes
con bajo nivel de ruido y una alta resolución. Y adicionalmente, este equipo cuenta con una cámara de posicionamiento automático basado en una inteligencia artificial. O sea, básicamente estamos hablando de que este equipo se va a posicionar por sí solo. Bueno, en base a todo esto que hemos revisado el día de hoy y en base también a todos los algoritmos que actualmente están siendo comercializados, surge la pregunta de si es que los algoritmos de inteligencia artificial sustituirían en un futuro a los médicos o técnicos. Y este es un debate que me gustaría que nos hiciéramos cada uno por separado para no entrar en conflictos o en debates que no son el propósito de esta plática, pero en la opinión de este ponente, esto prácticamente sería imposible debido a que el factor humano siempre debe de estar relacionado con la práctica de la medicina, y a pesar de que el factor humano no es perfecto, es perfectible, siempre una inteligencia artificial va a requerir de un ser humano que lo esté manejando y que esté supervisando que el funcionamiento de esta inteligencia artificial sea el correcto. Recordar que las inteligencias artificiales, así como los programas de computadora, porque básicamente son eso, se pueden corromper. Y necesitamos que técnicos y médicos estén capacitados en el uso de estos algoritmos para poder identificar cuando estos algoritmos precisamente se hayan corrompido, y la única forma de suplirlos sería mediante la visualización o la valoración médica, que es lo que actualmente se está haciendo. Y debemos de recordar que los algoritmos de inteligencia artificial solo vienen a mejorar las condiciones sobre las cuales estamos trabajando actualmente. Sobre este comentario final y para terminar, me gustaría mostrar este paper, esta publicación que se lanzó en mayo del 2019, que básicamente el usuario, el ponente Gerald Porenta, pregunta si la inteligencia artificial tiene alguna aplicación o tendría algún valor en la imagen molecular y en medicina nuclear. Y claro, hace un análisis muy detallado y la verdad bastante bueno. Pongo aquí abajo el paper, la información del paper junto con su DOI por si necesitan descargarlo. Hace un excelente análisis sobre la dificultad que tenemos para poder recolectar toda la data en medicina nuclear y dar un manejo apropiado a las datas que estamos seleccionando, que estamos adquiriendo. Y básicamente, en cuanto a sus conclusiones, menciona que todos estos algoritmos, si bien son de mucha utilidad, debe de haber una evidencia científica sólida que sustente que estos algoritmos han sido enseñados de manera correcta, y sobre todo que debemos de tenerlos siempre bajo supervisión del personal médico, justo como les mencionaba hace un momento. Y ya para terminar, me gustaría tocar un poco de algunas conclusiones con ustedes. La primera conclusión es que la inteligencia artificial está diseñada de forma estrechamente relacionada con el diseño del cerebro humano e intenta imitar el razonamiento de este mismo. No intenta sustituirlo. Esto es algo muy importante que nos debe de quedar en cuenta. La segunda conclusión es que, aplicado al PET, el uso de una IA mejora el pronóstico del paciente al proporcionar información temprana, detectar lesiones que de otra manera serían pasadas por alto, identificar riesgos y brindar soporte sólido al informe del médico nuclear. Y por último, y en opinión de este ponente, la más importante de todas, es que básicamente la inteligencia artificial es parte del futuro de la medicina y de la imagen molecular, por lo que es esperado que en los próximos años esté más compenetrado con nuestra práctica diaria. Agradezco sus atenciones. Justo dejo abajo mis correos de contacto por si tienen alguna pregunta o quieren extender la comunicación en estas vías. Adelante. Gracias.